Bienvenidos a La Cara Oculta, Misterios Extraparanormales, con la conducción de quien les habla, Judith Jara Cortés. Espero que se unan a mi canal y me acompañen a lo largo de este video, donde hablaremos de un tema controversial, los círculos de las cosechas. Para profundizar en el tema, he realizado una entrevista con un invitado muy especial, que por tercera vez nos acompaña y nos hablará de los círculos de las cosechas y de todo lo que sabe sobre ellos. Sin más preámbulos, La Cara Oculta, Misterios Extraparanormales presenta la entrevista, los círculos de las cosechas, como invitado especial el reconocido ufólogo y contactado, el señor Sixto José Paz Wells. Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda la señorita Judy Jara Cortés, conductora de La Cara Oculta, Misterios Extra Paranormales. En este día tenemos el honor de tener una entrevista acerca del círculo en los cultivos o cosechas con el señor Sixto José Paz Wells, ufólogo y contactado. ¿Cómo está, señor Sixto? Muchas gracias por la invitación. Realmente un placer, un honor estar aquí en esta charla. Muchas gracias. Bien, empecemos la entrevista. Los círculos en los cultivos o cosechas, están asociados mucho con el fenómeno ovni. ¿Cuál es el origen de este fenómeno? ¿Qué es lo que usted nos podría contar al respecto? Bueno, se ha asociado con el tema OVNI porque en 1996, en la localidad de Oliver Castle, se logró videograbar unas esferas metálicas o luminosas que revoloteaban sobre los campos de cereales y imprimían en fracciones de segundo una figura como en forma de átomo. Entonces, eh, inmediatamente pues, se asoció de que estos agroglifos, estos círculos, estaban siendo hechos por los ovnis. O sea, a fines de los años 70 empezaron a aparecer primero en Australia, luego en el sur de Inglaterra, unos extraños patrones, unas marcas sobre los campos de cereales. Se le llamó los agroglifos, los crop circles, los círculos, los campos de cosecha. Y generalmente eran círculos de unos 3 a 8 metros de diámetro, donde las espigas no estaban rotas, sino dobladas en espirales hacia el centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales de los granos de las espigas, lo cual descartaba la posibilidad de que fueran dos viejitos jubilados ingleses que con un palito y una cuerda de noche y a oscuras se ponían a hacer estas figuras. Ahora, con el paso del tiempo, eh, se han ido tornando las figuras más complejas, estéticamente más bellas, y están apareciendo en más de 35 países en la actualidad. Hay figuras que sobrepasan el medio kilómetro, o sea, realmente impresionantes. Y como digo, 35 países que van desde Japón, Holanda, Uruguay, México, o sea, en diversas partes del mundo están apareciendo. Ya, Y este sí, muchas de fenómeno. estas figuras están asociadas a veces con eventos que van a ocurrir en un futuro inmediato. Tormentas solares, cambios planetarios, situaciones diversas. Entonces, es como si nos estuvieran anunciando cosas que van a pasar. Ya. Más o menos en qué año tuvo más auge? O sea, ¿cuándo la gente empezó como que a preocuparse más por este fenómeno?
de los Bueno, círculos de como en los digo, cultivos. empezaron a aparecer a fines de los años 70 y Ujú. cada año se ha ido incrementando. O sea, si antes aparecían dos o tres, ahora pueden aparecer 20 en un año. Y realmente es impresionante. He tenido la oportunidad de estar en los campos de cereal del sur de Inglaterra y llegar a estas figuras y se siente una sensación muy extraña encima, o sea, en la figura misma, cuando uno camina sobre ellas. Mm, ya. ¿Por qué la gente pensaba que eran por causas humanas? ¿Qué llevó a ese pensamiento? Claro, o sea, se pensaba que era un grupo de bromistas que con palito de un acuerdo estaban haciendo eso, un grupo universitario, simplemente como una burla, como una broma, pero se ha podido pues analizar los cristales, los granos, las espigas, y se ha visto que hay ha habido desplazamiento, magnetismo, una radiación que ha afectado a las plantas y que las ha acostado, porque no están, o sea, si tú las pisas se rompen, o sea, se parten, o sea, pero aquí no, están acostaditas nada más formando estas impresionantes figuras. Y también lo interesante es que si la cosechas, igualmente la figura queda por lo menos unos 2 años más ya impresa en el fondo del suelo, ¿no? Wow, eso es interesante. Mm, Claro, y además en todo el sur de Inglaterra, eh, hay como una especie de corriente de energía telúrica muy poderosa que va desde la costa de Cornualles hasta hacia el norte, o sea, más, o sea, como quien se va hacia los acantilados de Dover. Entonces, es una corriente de energía telúrica, una línea que le llaman la línea de San Miguel, y a lo largo de toda esta línea hay una serie de monasterios, abadías dedicadas al arcángel San Miguel, y hay por lo menos medio centenar de figuras en el paisaje que tienen fácilmente unos 3.000 a 4.000 años de antigüedad y que son figuras en forma de caballos o figuras humanas, cubierta de piedra caliza, con un ángulo de inclinación para ser vistos desde el cielo, y nadie sabe realmente cuál es el origen de estos caballos blancos del sur de Inglaterra, como se les conoce a esas figuras. Muy similar a lo que es, en este caso, la línea de Nazca o las figuras de Palpa, ¿no? De la cultura Paracas y de la cultura Nazca. O sea, allá en el sur del Perú, el desierto está cubierto de, eh, podríamos decir, eh, la piedra tiene óxido de hierro que le da un color rojizo. Y debajo, este, la arcilla tiene mucha pirita y o sea, y le da un color así amarillo brillante. Entonces, tú quitas la capa de piedras que está en la superficie, que le da ese tono ocre o rojizo, y te queda el contraste entre el rojo y el amarillo brillante, y ahí aparecen las figuras. Figuras que tienen, en el caso de las figuras de Nazca, por lo menos 2.000 años de antigüedad y las de Palpa 2.500 años. En el caso de Palpa, hay colinas, hay cerros que han sido aplanados completamente y sobre estas mesetas se han hecho las figuras con una geometría sagrada, pero muy impresionante y muy similar a lo que estaba apareciendo en lo de los campos de cereales. claro, pero acá también tengo un libro, un folleto que decía acerca del diablo segador, que cuando aparecieron las Claro, figuras se lo que comparó. pasa es que ¿Qué se puede en decir el con siglo eso? XVII, sí, Ujú. en el siglo XVII, o sea, estamos hablando de 1600, ya se habían reportado la presencia de figuras en el paisaje y se llamaba los círculos de las hadas. Se decía de que si tú entrabas a esas figuras podías desaparecer, ¿ya? Y entonces se advertía a la gente que tuviera mucho cuidado porque, o sea, no es que fueran las hadas, sino como que fuera el demonio, ¿ya? Que raptaba a la gente. Ya, y por O eso sea hablamos que de eso. ya el reporte de estas figuras tiene mucho tiempo. Mm. También en 1913, en, en Iowa, en los Estados Unidos, se registró un aerolifo impresionante, eh, y resulta ser de que la figura mostraba, o sea, una figura bastante compleja, mostraba todos los puntos donde se observaron ovnis ese año de 1913. Y además la figura en sí era la fórmula del etanol, del alcohol de caña. O sea, una,
como una especie de mensaje ecológico para que el ser humano, pues en vez de incursionar en el petróleo, incursionara pues en el biodiesel. Pero ya en 1913. Ok, eso también es algo bastante interesante, ¿no? De ese mensaje cifrado, ¿no? Claro, que Dicen no que, solamente son pues figuritas, sino que hay mensajes de fondo. claro, que las personas que son estudiosas poco a poco descifran con los años, los científicos, etcétera, ¿no? A ver, otra cosa que aquí he encontrado es que estos círculos, ¿qué conexiones tienen con el mensaje de Chil Bolton, mensaje de Sparshot, de Tambo Art y de las líneas de Nazca? O sea, ¿hay alguna conexión, similitud? Bueno, en el año 2000, al lado del radiotelescopio de Shield Bolton, apareció un agroglifo en forma de esferas, de círculos como concéntricos y esferas que se cruzaban algunas tangencialmente, y al lado de un radiotelescopio del proyecto SETI de búsqueda de vida inteligente, pero a escasos cientos de metros estaba la figura hecha, los campos cereales y los científicos y los militares, nadie se había enterado en qué momento alguien hizo eso, simplemente como que apareció. Y muchas de las figuras están apareciendo pues cerca de monumentos megalíticos que son cuidados por la policía, por la gente, por el ejército, ya como el caso de Stonehenge, Avebury, Silbury Hill. Entonces, no es fácil que alguien se meta en esos lugares y se ponga a hacer figuras sin que nadie los descubra. El caso de Shilbolton, como es un radiotelescopio, también está resguardado y sin embargo, pues hicieron la figura pero gigantesca. Y al año siguiente, o sea, en el año 2001, vuelve a aparecer otras figuras al lado del radiotelescopio, pero ya una de las figuras era un rostro gigantesco tridimensional que recuerda el famoso rostro de Sidonia en Marte, que las sondas Vikingo 1 y Vikingo 2 pues, lograron fotografiar en Marte, ¿no? Sobre una colina, un rostro gigantesco mirando al cielo. Ya, Entonces, hecho sobre los campos seriales, una figura tipo holograma hecha sobre los campos seriales, aparecía el rostro de Sidonia de Marte. Y la otra figura que estaba al lado era la respuesta a un mensaje que fue enviado desde la Tierra en noviembre del año 74 por Frank Drake, el amigo de Carl Sagan, del proyecto SETI, utilizando los radiotelescopios, pues o sea, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, se envió una señal al espacio hacia la nebulosa de Hércules a unos 24.000 a 25.000 años luz de distancia, un mensaje como de presentación de la humanidad. Y resulta ser que en el campo de serial, en el año 2001, aparece el mismo eh, diseño que se había enviado a la Tierra, pero con ciertas ligeras modificaciones, como respondiendo a la presentación de la humanidad. ya. Y el mensaje de Sparshot es el mensaje, o sea, ese es Chill Bolton y el otro es, ¿qué diferencia hay en ese mensaje? Mm. Este, bueno, apareció otra figura muy similar ya al poco tiempo, pero hay que tener mucho cuidado porque algunas de las figuras que aparecen también son montajes, hay gente que ya está haciendo figuras, ya podríamos decir que no son muy reales y todo, pero pues hay que tener mucho cuidado. Yo me atrevería a afirmar que las de Shield Bolton son espectaculares y sobre todo también la que apareció el 15 de agosto del año 2002 en Winchester. Es una figura de más de 110 metros de largo, en forma de rectángulo, y Ya. dentro de la figura aparece como el holograma de un ser. Y, y o sea, que ya no solamente son círculos, triángulos, figuras geométricas, sino ya es un rostro gigantesco, o sea, un holograma del rostro de una persona. Y a la altura del mentón hay tres puntos luminosos que recuerdan las tres estrellas del cinturón de Orión. En la mano izquierda, el personaje que parece entre un gris y un ser reptiliano, en la mano izquierda, muestra un disco en código binario, ceros y unos, silencios y pulsos, cuya primera traducción que se hizo decía, el peligro no es los que vienen de afuera, el peligro es los que ya están aquí adentro.
haciendo referencia a seres que ya habrían llegado a la Tierra, pero no con muy buenas intenciones. Ya. Eh, ¿Qué significa el Tambo Art? Tambo Art. O sea, ¿has escuchado eso? No No. sé qué puede significar, no, Ya. O no tal vez entiendo el puede ser término. las personas que están, como que copiando, ¿no? Haciéndolo como que si Bueno, los círculos en las cosechas fueran como una especie de arte, según lo que tengo aquí, ¿no? bueno, Imitando. eh, hay gente que imita también en las líneas de Nazca, o sea, o que imita piezas arqueológicas, o sea, hay gente que imita de todo, pero de ahí a que eso tenga alguna relevancia, pues es mínimo, ¿no? Pero siempre va a haber gente que busque imitar. Claro. Las líneas de Nazca, ¿por qué también son bastante comparadas, nuestras líneas de Nazca de Perú con estos círculos de las cosechas? Porque solamente se pueden ver, Porque están hechas para ser vistas del cielo. ya, O sea, ok. están hechas todas, o sea, tanto los aerolifos como la figura de Nazca están hechas para ser vistas del cielo, por aquellos que vinieron y prometieron volver algún día. Ya, ¿por qué todo esto, con el tiempo, dicen que tiene alusión a Roswell? ¿En qué sentido tiene alusión a Roswell? Para algunos tiene mucha conexión con Roswell. ¿Por qué? Bueno, primeramente, em, el 2 de julio de 1947 empieza la era moderna de los ovnis con el caso Roswell. Debería empezar con días antes, ya el 24 de junio, con el caso de Kenneth Arnold, un piloto civil norteamericano que sobrevolando la cima de Monte Ryan en el estado de Washington avistó 9 objetos en forma de discos volantes. Y la policía y los bomberos, todo el mundo lo vio. Entonces, tuvo muchos testigos, pero él hizo el reporte oficial. Entonces, el 2 de julio del 47 se recuerda un ovni que se estrelló en la finca de un granjero llamado Mark Brazel. Y se dice que se recuperaron no solamente los restos de la nave, sino también los restos de tripulantes que fueron llevados primero al hangar 18 a la base aérea Ray Patterson en Dayton, Ohio, donde está el control de armas extranjeras de los Estados Unidos, y de allí a los subterráneos del cuartel general de la CIA en Virginia. Perdón. Y finalmente, este, se habrían llevado los restos al Área 51 en Groom Lake, Nevada. Decir, por ejemplo, que la línea Nazca se relaciona pues con el caso Roswell o el caso Roswell con los agroglifos, es que todo está vinculado al tema ovni, solamente que son fenómenos colaterales, pero que incrementan, o sea, el misterio que hay detrás de los ovnis, o sea, el mensaje que los extraterrestres nos están queriendo dar. Claro, y también algunos hablan ya algo más profundo de la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Que supongo que Bueno, son pues considerados los extraterrestres. esta teoría la comparte incluso Avi Loeb, que es el astrónomo más importante de Harvard en la actualidad, de Ya, que en un universo tan grande no podemos nosotros ser el centro de la creación. Y lo más probable es que hay otras civilizaciones que empezaron antes que nosotros, no es que sean mejores que nosotros, tienen un diferente momento de evolución y están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales. claro. Por ejemplo, en Perú, ¿ha existido algo parecido a este fenómeno o solamente han sido las líneas de Nazca? Porque, por ejemplo, también Este, se compara el fenómeno de los círculos en los cultivos o cosechas con el Moray en Cusco, también con los Guaru. ¿Está bien esa comparación que están haciendo actualmente las personas en comparar bueno, es que, hacer estas comparaciones entre estos fenómenos, tanto el círculo de las bueno, cosechas o cultivos? cerca de Chincheros Ujú, están los Landenería de Moray. ujú, O sea, son como unas depresiones muy profundas, probablemente de impacto meteórico, o sea, cráteres de impacto meteórico, ya, que han sido trabajadas en forma de terrazas circulares y al final terminan siendo círculos concéntricos. Algo muy similar a lo que se repite en los agroglifos, ¿no? Los círculos concéntricos. Ahora, en Moray, realmente lo que hicieron los incas fue experimentar
diversos pisos ecológicos, diferentes niveles para desarrollar super semillas que realmente tienen un tamaño de producto al final y tienen varias cosechas al año, o sea que son extraordinarios. O sea, es un lugar donde se ha trabajado la energía para energetizar estos productos, estas semillas, y realmente dar unos cultivos que son extraordinarios. Claro, pero Ahora, de todas maneras, siempre se ha dicho que lo de las líneas de Nazca, por ejemplo, son seques, caminos ceremoniales, ya, o que marcan grandes depósitos de agua, ¿no? Porque el agua era bastante escasa en aquel entonces y todo. Pero obviamente las líneas de Nazca es algo mucho más complejo que eso. O sea, es un diagrama como de líneas de fuerza que operan en el planeta Tierra y también como un mapa estelar de las distintas constelaciones de donde nos están visitando seres de otros mundos. ya, y los Guaru Guaru, que también están entre la frontera de Cusco y Bolivia, o sea, también, Bueno, esas no las conozco, no las ya, conozco, pero que no me extraña de que hayan figuras en el paisaje en otros países últimamente a través del LIDAR, que es el sistema este del rayo láser que toma información del suelo y la información permite despejar todos los árboles sin tener que hacer un daño ecológico. Y justamente en Acre, en Brasil, se han descubierto bajo la selva cantidad de figuras al estilo de las líneas de Nazca que tienen miles de años de antigüedad. recientemente, más o menos en qué Sí, sí, año. sí. Bueno, hace muy poco, o sea, estamos hablando pues de hace unos 5 años, una cosa así. Wow, o sea, cada día encontramos más vestigios del Que fenómeno. demuestran realmente que hemos sido Mm. visitados por seres extraterrestres desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué los gobiernos hasta el día de hoy son tan reacios a hablar del tema? ¿Por seguridad nacional o por perder este poder sobre la población? ¿Cuál es el problema de no difundir la información y minimizar los descubrimientos que usted menciona, ¿no? De que hemos sido visitados, en Bueno, su primeramente, opinión? pues porque el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso es radical. O sea, para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, bueno, pues evitarlo. ¿Para que esté militares, para evitar fronteras, es una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el tráfico internacional, y la venta de armamento. Entonces, si se muestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo se hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial, que podrían ser las Naciones Unidas. Ahora, si desaparecen las fronteras, desaparecería el gran negocio de la venta de armas, desaparecería la deuda externa, desaparecerían muchas cosas. Desaparecería la pobreza en el mundo, pero hay demasiados intereses creados para que la pobreza no desaparezca. Claro, y de esa manera privilegiar a algunos y minimizar a otros y que no exista la igualdad entre todos. Mm, O sea, seguir manteniendo el nivel de injusticia, pues. exactamente. Bien. ¿Algún otro parecido que usted, algún otro fenómeno parecido al que estamos mencionando en, ¿cómo se llama? Aquí en la entrevista, que se parezca a los círculos de los cultivos que actualmente haya aparecido a nivel mundial? Eso, diseños en el paisaje, hay muchísimos. En Australia, por ejemplo, en la década de los años 90 se encontró una figura que tiene una figura humana en Australia de más de 4 kilómetros, 200 metros de largo. Una figura gigantesca para ser visible desde el cielo. Ya. ¿En, ¿En qué año fue eso? En los años 90, no, no, Los ahorita no 90. recuerdo el año Ya, exactamente. no importa, no importa. Pero igual es bastante interesante. Este,
Su Ujú. papá que fue fundador de, ¿cómo se llamaba El grupo el que él grupo? Sí, investigaba, él se llamaba el IPRI. el IPRI, así se IPRI. llamaba, dentro de la Fuerza Aérea del Así es. Perú. Ya, él, por Ya ejemplo, era como un grupo de militares y civiles que colaboraban paralelamente con la Fuerza Aérea. ya, y y él, por ejemplo, ¿cuál fue su primera misión de investigación? Realmente siempre la intención del IPRI y de mi padre era demostrar realmente que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que estamos siendo visitados por seres de otros planetas con las más variadas intenciones, que no todos vienen con malas intenciones, que hay de todo en el universo, como hay de todo en la Tierra. Ya, ¿y por qué al final se cierra este grupo? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el IPRI era de mi padre, o sea, mi papá era la persona representativa de esta institución. Cuando mi padre fallece, la gente que lo acompañó y todo no tuvo la fuerza, carisma como para mantenerlo a flote. Entonces, simplemente el grupo ya terminó. Ah, ya, ok. Y en esa época que su papá, era jefe de este grupo, él también, aparte de investigar o sea, los avistamientos, también en parte investigó esto de las líneas de Nazca y esas clases de conexión que había dentro del Naturalmente que país. sí, la sobrevoló en repetidas ocasiones y todo. Ya. Dicen que hay pirámides en el Amazonas del Perú. ¿Usted ha escuchado algo al respecto, que están alineadas también? Bueno, he tenido la oportunidad de estar en un lugar que se llama Paraúna, el estadio en Goiás, en Brasil, y encontramos unas pirámides más o menos pequeñas, pero en medio de la jungla, en medio de la selva, y una muralla de hasta 4 metros de altura y 4 kilómetros de largo, de piedras hexagonales basálticas, muy similares a las que se encuentran en Amadol, en las Marquesas, pero allí en medio del Brasil, o sea, uno dice, pues, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces, hay muchas cosas que el conocimiento se ha perdido y ahora que estamos intentando nuevamente recuperar toda esta información y todo, todos nos vamos sorprendiendo por la cantidad de, de nuevos hallazgos que van expandiendo la conciencia y van haciendo entender de que el ser humano realmente eh, hemos tenido acceso a mucha información que con el tiempo le hemos perdido. Claro, sí, sí, es cierto. Pero confiamos en que más personas como usted y otros especialistas en el tema OVNI, así como científicos, pues abran más su mente y estudien este campo, bastante controversial, pero a la vez el arriesgarse a investigar. Es un enriquecimiento para la humanidad actualmente, ¿no? No negarse, ¿no? Sino saltar eso y dar un paso más allá, ¿no? No decir solamente que es una Sí, locura, el siempre hay no. que motivar a la gente a que tenga libertad de pensamiento, que no se encasille y no se limite. Claro, y eso a veces falta un poco por parte a veces de ciertas autoridades o de ciertas personas. Eso es Sí, lamentable, pero verdadero. Bien, señor Sixto. Cuéntanos un poquito, ahorita usted en dónde está, qué evento va a hacer para que la gente lo siga, un libro, bueno, algo que desee sacar. sí. Bueno, me encuentro ahorita en Lima, Perú, Ya, y el día 15 estoy viajando a Toronto, Canadá, y luego de ahí me voy a Los Ángeles, California, para una salida a Monte Shasta con los grupos de contacto, con la gente que investiga el tema OVNI. Y decirle a la gente que está en Lima o que está en el Perú o la gente que a nivel internacional se interesa por este tema, de que más o menos la segunda semana, o sea, la segunda semana de agosto, va a haber una salida de nuestros grupos en la zona de Chilca, donde empezó toda la experiencia del contacto. ya ahí va a haber un grupo que se va a reunir en Chilca. ¿En qué días más o Claro, sí. menos? Sí, más o menos son, creo, si no recuerdo mal, es el 8, 9 y 10.
Ya, y ahí también va a haber contacto, va a venir las naves, Bueno, el grupo está solamente va a ser yendo una con reunión el amical. grupo va con la intención de crear las condiciones para el contacto. Ya, perfecto. Entonces, los que se quieran unir a usted, voy a poner al final del video su número para contacto, para que lo contacten los que deseen ir y unirse a la investigación o ver el fenómeno, ¿no? Sobre todo los escépticos ahí, para que tengan una nueva experiencia de ver su... Bueno, de todas maneras, recuerde que para el que es escéptico, ninguna prueba es suficiente, y para el que es fanático, ninguna prueba es necesaria. La idea es buscar siempre el punto medio. Ok. Bien, muchas gracias, señor Sixto, por su tiempo. No, muchísimas gracias Este, también. sí, Y muchas pedirle a la gracias. gente que no crea en estos temas, sino que investigue, que averigüe para que se dé cuenta de que hay muchísimas cosas muy, muy extrañas y que una de las posibles explicaciones ya precisamente es esa, ¿no? Que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que nos están visitando y nos están dejando señales para despertar conciencia en la humanidad. Ok, bien, nos quedamos con ese muy buen mensaje de su parte. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad de otro interesante tema con su ayuda para poder descifrar todo lo que está detrás del mundo OVNI. Muchas gracias, señor Sixto. Muchísimas gracias, un placer. Un placer también.